En tiempos de retrocesos y discursos antiderechos, sostener la política de género es un acto de compromiso y esperanza. Hoy, en Diálogos de Ciudad, conversamos sobre cómo resistir los retrocesos globales y seguir construyendo desde lo subnacional un camino de equidad con rostro propio. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Diálogos de Ciudad, el videocast del Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Hoy estoy que me muero de la emoción porque tengo a dos de mis personas preferidas de Cali sentadas al lado mío para hacer un balance de la política de género subnacional en estos tiempos. Ellas son Ana Carolina Quijano y Margarita Ramírez Leighton, aliadas desde hace rato. Nosotras desde hace cuánto nos conocemos. No, desde que lanzamos este chuzo, ¿sí o no? Realmente sí, realmente sí. Vea, para que ustedes sepan los pesos pesados con los que estamos. Ana Carolina tiene una trayectoria importantísima tanto en la escala nacional como en lo subnacional. Vos fuiste la primera subsecretaria de género con la que yo me senté. Debo decir, excelente gestión. Después pasaste a lo nacional, a la Consejería de Equidad de las Mujeres. Después te fuiste a estudiar, mejor dicho, lo que has hecho también es estudiar. Regresaste a Jamundí a seguir trabajando en política social. Después te fuiste para el ministerio, mejor dicho, vos tenés muchos quilates, mucha trayectoria y un tremendo recorrido. Es uno de los referentes, yo diría que nacionales de trabajo en equidad de género y en política social y en desigualdad. Ana Caro, yo siempre te referencio y siempre siento que hay unas referencias muy importantes de vos en lo que has hecho e hiciste en lo subnacional en género. Así que muchas gracias por estar acá, Ana Caro. Muchas gracias, Lini y Margarita. Un saludo a todas las personas que nos ven hoy. Muy generosa todas tus palabras. Sí, yo creo que teníamos una apuesta muy importante cuando con el equipo pensamos en la construcción de la Subsecretaría de Equidad de Género y entendíamos pues la necesidad que tenía la ciudad de un espacio que pudiera tener, digamos, lo decías bien ahora, los quilates de representar a las mujeres de la ciudad, que somos casi el 60% de la población. Entonces ahí estuvimos en la lucha y seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha. Y Margarita Ramírez igual. Vea, yo me acuerdo que Carolina Borda, cuando lanzamos el OEM, me dijo, andate a Casa Matria y preguntas por Margarita Ramírez en un papelito así, esos que uno saca. Y yo llegué a Casa Matria y la primera vez que nos encontramos, vos trabajabas en lo subnacional. En la subsecretaría. Y después, Márgara, vos después levantaste todo el enfoque de género de la gobernación, estuviste de responsable no solamente de la estrategia de la ruta del OGEM, con todos los premios que se ha ganado el OGEM a nivel de alguna manera nacional, pero desde lo departamental fuiste la responsable de la política pública de género. Y ahorita estás en la cooperación, en ayuda en acción. Eres la directora de Valle y Cauca, ¿sí o qué? Cauca. Sí. Con mi Cauca, por supuesto. Sí, Pero sí, vos sí. también, tremendo recorrido. Yo creo que vos sos una de las personas que más sabe de temas de género en el Valle del Cauca, ¿sí o qué? Porque le has camellado hace por lo menos Tanta unos bondad 10 en años. este espacio. Hace por lo menos unos 10 años. Y en Un poquito toda, más, vea, sí. para que tenga más o menos una referencia, en cualquier cosa que se discute, ¿a quién se lo podemos mandar para que lo lea? A Margarita Ramírez. Lo que Sí, habla sí, de su soy lectora, generosidad. lectora externa de todos los procesos, es Auditora verdad. externa. Sí, no, tenemos que empezar a cobrar por estos trabajos. Muchas Sí, es gracias, verdad. Márgara. No, pues muy contenta, Lina, de esta invitación, muy contenta de estar con Ana. Pues nos encontramos otra vez en este espacio, ya venimos trabajando muchísimos años en este tipo de procesos y yo creo que cada vez pues más acertadas, también más sensibles, más comprometidas y si estamos aquí, yo creo que ese es el indicador máximo de pues de aquí nos vamos a quedar. Estamos aquí juntas en Cali, de nuevo otra vez siguiendo este camino, este trayecto de trabajo para las mujeres. Estamos además en los malos tiempos, hay que decirlo, digamos, este no ha sido así como un año en el que vibremos y tengamos tantísimas oportunidades. Se ha retraído la financiación, la política, las creencias, las prácticas, la movilización, mejor dicho, Todo. estamos en la mala, como se dice.
Bueno, yo he anunciado que ustedes son tremendas expertas. ¿Cuál es su lectura? Que necesito genuinamente, ¿cuál es su lectura del escenario global actual? Ana, por favor. Bueno, ya que Margarita me dice la palabra, pero la otra, la primera es usted. Sí, yo, digamos, bajo este escenario, lo primero que quisiera decir es que tenemos que tener, digamos, mucho positivismo, irradiar muy buena energía, porque como dice una amiga, hay que tener la carga energética alta para las batallas. Y una frase de Diana Uribe que me gusta mucho y es que las utopías no se anuncian. Entonces, pues hay que estar atentas a ver qué se va construyendo y qué se va tejiendo. Diciendo eso y sabiendo que hay que estar arriba con la energía, pues no podemos desconocer que estamos en un momento que yo he denominado como de misoginia geopolítica. Véalo. Es un término ahí acuñado, me lo acuño. Pues porque evidentemente hay una práctica generalizada en el mundo de devolverse en términos de todos los avances que hemos construido en género en dos líneas que yo considero que son importantes mencionar, y uno es en lo ideológico y otro en lo conceptual, ¿sí? En lo ideológico está lo asociado al discurso de odio, ¿sí? Al discurso de invisibilización, de cuestionamiento, de si es importante hacer esto, para qué estamos haciendo esto. Y en lo conceptual, pues es como un asunto que tiene que ver y que se roza con lo físico. Entonces estamos viendo lo que está pasando con las identidades de género diversas, con cómo su existencia es cuestionada. Entonces pareciera que tuviéramos que devolvernos al principio, cuando en la lucha y en la batalla por los temas de equidad de género, lo primero que tuvimos que empezar a reivindicar fue la humanidad de nosotras las mujeres. Es decir, hay que respetar a las mujeres porque son seres humanos. Y creo que ese retroceso es un retroceso, pues sin duda doloroso para quienes hemos trabajado los temas de género, pero nos pone en posición de alerta y de saber que no podemos dar por sentadas ninguna de las cosas que hemos avanzado. Y que lo que se logre de aquí en adelante en este ejercicio de avance, pues tendrá que ser muchísimo más contundente, porque ya sabemos lo que puede pasar ante un escenario tan adverso. Gracias, Ana Caro. Bueno, nosotras estábamos haciendo ahora un tras bambalinas con Ana un poco pensando en ese escenario esperanzador, y yo le decía también es que hay una responsabilidad, ¿sí? O sea, más que estar como porristas en este momento, es ver que como estamos hoy, hace parte de otras decisiones que tomaron otras personas, hombres y mujeres, para trabajar por los derechos, y no hay vuelta atrás. O sea, nosotras tenemos una responsabilidad en este momento de continuar a pesar de los escenarios adversos. Yo creo que el panorama mundial no es esperanzador, ¿sí? O sea, creo que compartimos la preocupación. Creo que las decisiones que se están tomando en escenarios políticos lo que hacen es generar unos retrocesos, porque hay unos discursos antiderechos en unos escenarios muy marcados, muy explícitos, y en otros escenarios muy implícitos, pero que siguen generándonos daño y mella. Y creo que allí juegan un papel muy importante, pues como la atención que podamos también tener ante ello y el cuestionamiento frente a este tipo de situaciones. Pues hemos visto cómo se han suprimido los presupuestos para escenarios de género, que era una ganancia que ya teníamos, pero también vemos cómo los derechos que ya han sido ganados están en retroceso. ¿Sí? Es decir, hoy que estemos hablando en América Latina, caso Argentina, o que estemos hablando en Estados Unidos de temas como diversidad sexual, como los derechos de las personas diversas, pero también como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la interrupción voluntaria del embarazo, es no al lugar. O sea, no deberíamos estar hablando de ese tema, pero está pasando. Y las cifras pues no son alentadoras, o sea, digamos, la ONU sigue diciéndonos que seguimos en una brecha, que nos faltan 300 años para encontrar una igualdad de género, pero las políticas no van en coherencia, es decir, la acción no está en este momento en coherencia con la magnitud del problema que estamos viviendo. Entonces yo creo que hay que tener alerta para poder seguir avanzando y trabajando en estos temas. De acuerdo. Y bueno, y nosotras recibimos ese backlash aquí en Cali de varias maneras. Al principio yo dije, no, eso se demora, ¿sí? Que eso llegue acá, todavía tenemos aquí tiempo de organizarnos, y
No, No no, hubo mi mucho amor, tiempo. Fue eso estaba isofacto. ahí. Estaba ahí. Sí. Estaba ahí y nos coge en un momento especial de la política municipal, de la política subnacional en género. Cuando nosotras nos conocimos, estábamos trabajando sobre todo en los nichos de violencia de género. Y eso ha cambiado hace algunos años y se ha movido hacia el espectro del cuidado. ¿Ustedes cómo ven la escala subnacional, Cali, y el balance de la política de género en la coyuntura? Correspondía, Sí, así que... claro, no. No, mira, Asume tu yo rol. en la primera pregunta es esperanzadora, en esta le voy a meter esperanza, porque yo creo que para trabajar, y bueno, nosotras que hemos estado en Cali en los temas de género, yo creo que hay que reconocer ciertos avances. Es decir, Cali es una ciudad que se ha dado también a tareas de tener políticas públicas, de avanzar en ello, de crear decretos para hacer lineamientos más precisos, de tener acciones que prioricen la ruta de atención para las mujeres, las acciones de prevención, las campañas de ciudad. O sea, yo creo que hay que reconocer que se han tenido avances. Sin embargo, yo creo que es y bueno, el tema del cuidado es un tema que está en agenda de todos los lugares. O sea, lo vemos a nivel, no sé, en Latinoamérica se está hablando de género, lo aterrizamos a Colombia, tenemos ya legislación para eso, que es, digamos, esta nuevecita, nos vamos al Valle, tenemos en plan de desarrollo también sistema departamental del cuidado, lo aterrizamos aquí. O sea, sí o sí hay que hablar del tema de los cuidados. Yo frente a eso tendría como unas apreciaciones que creo que hay que tener en cuenta siempre frente al tema del cuidado. Uno es que se tiene que construir en respuesta a las necesidades de las poblaciones. Es decir, y eso lo vimos hace poco con Lina, con el observatorio que estuvimos trabajando en el manifiesto de los cuidados para las mujeres vallecaucanas. Y yo se los decía, no es que estemos inventando algo nuevo, es que las estamos escuchando. Yo creo que esa es una de las apuestas más importantes que se deben hacer frente a crear políticas del cuidado que sean efectivas y que respondan. Y eso en el ámbito de Cali me lleva a mí a otra reflexión que yo creo que es cómo se aterrizan los presupuestos para el tema de género y para el tema del cuidado. Porque ustedes me dirán, pero yo he visto mucha cooperación, ¿no? Es decir, todo está financiado a través de cooperación internacional y la cooperación estamos y nos vamos, ¿cierto? O sea, digamos que vamos a estar en algunos momentos y los proyectos, no es un proyecto, los programas de ciudad tienen que tener una continuidad en el tiempo, tienen que tener la posibilidad de mantenerse, tener una legitimidad y tener la posibilidad de trascender a los gobiernos. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tiene el tema del cuidado en este momento en la ciudad y es apropiar los recursos. Y otro, ahí para terminar, que no es menos importante, es que yo creo que hay que dejar de pensar en términos de políticas públicas, que la política pública es de la instancia que la construye, ¿sí? Entonces, la política pública es de la Subsecretaría de Equidad de Género, no. Es de una administración municipal en la que todas las secretarías deben tener una competencia, en que la política debe tener un sistema, no solamente un plan de acción que nos dice, un plan estratégico que nos dice qué hay que hacer, sino un plan de acción que nos diga con qué plata y responsables, ¿cierto? Para eso. Entonces, creo que el tema de los cuidados y el tema de género debe incorporarse por toda la administración más allá de una subsecretaría. Súper, Margarita. Muchas gracias. Sí, yo, digamos, quisiera retomar un poco lo que mencionaba Margarita en términos de lo económico y de la asignación de recursos que se da, pero quisiera reflexionar sobre lo que en algún momento creo que lo hablamos a principio del año pasado, donde una apreciación un poco muy personal es que yo creo que las políticas públicas están migrando a sistemas de cuidado en general en el mundo. Hacían ustedes dos la reflexión ahora, porque al final lo que quiere una persona es sentir que tiene una garantía de un derecho y el cuidado es sentirme que yo tengo un derecho y que yo estoy siendo objeto de ese derecho. Pero como es un asunto novedoso, porque la política pública está más reglamentada y tenemos más línea técnica sobre eso, entonces podemos caer en un ejercicio que se conecta un poco con los cuestionamientos que hacía Margarita y es cuáles son los recursos económicos que se están asignando a los temas del cuidado, desde lo local, desde lo regional y desde lo nacional. No podemos caer en un asunto determinante y es la banalización del cuidado.
Entonces creer, porque además como históricamente quienes hemos cuidado hemos sido las mujeres y se tiende a banalizar lo que históricamente hemos hecho las mujeres, entonces no se puede banalizar el cuidado como un asunto menor. Yo creo que ahora, lo decíamos acá, el tema de poder escuchar a las mujeres y sentir realmente ellas qué necesitan, esa es la potencia que tiene que tener cualquier política pública, porque lo público se hace para servirle a la gente. Y si la gente tiene una inquietud, tenemos que estar en la capacidad de darle respuesta. Entonces, puede ser que nos estemos, digamos, equivocando en términos de ver el cuidado como un asunto accesorio y no un asunto fundamental en el desarrollo de las mujeres y de la sociedad en general en su conjunto. Y ahí quiero retomar un asunto que en algún momento nosotras trabajamos cuando empezamos todos estos asuntos de género desde la asesoría, y fue la balanza económica de cuidados que tenemos en el país. Hay un análisis ya que tenemos que además hizo muy juicioso de cuánto aporta el cuidado de las mujeres al Producto Interno Bruto del país. Y el compromiso que teníamos como región y como país era que ese dinero empezara a bajar para la atención de las mujeres. Dijimos, bueno, vamos a proponer un sistema de cuidado en el que tenemos identificado cuánto pesa el cuidado de las mujeres en el tema económico, que fue un modelo que empezamos a tomar de Europa, y después dijimos, cuando ya tengamos claridad sobre eso, vamos a pasar a hacer inversiones económicas con las mujeres. Eso no ha pasado. Entonces, estamos dejando que el asunto del cuidado, la preponderancia del cuidado, no se atienda de forma correcta o no se intervenga de forma correcta. Es una, digamos, apreciación que tengo. Y lo otro que quisiera decir es, creo que Cali, que ha sido en general referente, no solamente por el trabajo que vienen haciendo ustedes, por el trabajo que hace Margarita, por el trabajo que ha hecho las diferentes universidades, la academia en general, organizaciones públicas y privadas, fundaciones en temas de género, pues también tiene que incorporar algo adicional al sistema de cuidados. Nosotros siempre hemos tratado de generar un valor adicional, un valor agregado en términos de género. Y si me preguntan a mí, evidentemente, pues por mi postura de mujer negra, pues yo diría que es la diversidad. O sea, Cali tiene que apostarle a la diversidad en el sistema de cuidado, porque yo no puedo pretender que yo voy a cuidar igual a todas las personas. Todas las personas no podemos cuidarla de la misma forma. Lo que es un cuidado para mí, para otra persona puede que no lo sea. Entonces, ese ejercicio también de reconocer eso y de aprovechar que ya tenemos experiencias que se están tomando, no de lo de Bogotá, que lo vamos a tratar de usar acá y lo que se está usando en otros países, pues implementémosle la fortaleza que tenemos nosotros como ciudad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Mucho que pensar en ese tema del cuidado, pero también ese tema del cuidado me lleva a pensar en la arquitectura y la articulación entre varias escalas, algo que ustedes han hecho con su vida. Yo soy Rola y cuando me iba a venir para Cali No me sabía. dijeron, Qué pena, ahí te corto porque me estoy Tengo ese- enterando en yo este tengo programa ese- que Rola. verá. Nada contra los rolos, ¿no? Yo vengo de Bogotá, pero Sí, bueno yo tengo- saberlo, yo te- ahí bueno tengo saberlo. el hábito. Pero cuando me iba a venir para Cali me dijeron, no, pero en Cali menos recursos, menos posibilidades, ¿cómo vas a hacer eso? No sea bruta. Yo le dije, no, pero ustedes, poca fe. La familia de mi mamá además está toda aquí en Cali. Yo soy orgullosamente caleña por adopción. Y me acuerdo que dije, pero ¿cuál el centralismo? Con estas vainas de los celulares y las redes, ¿cuál centralismo? Si yo estoy a un derecho de petición De que me entra la plata que quiero. del Estado Nacional. ¿Cuál estructura central? Las oportunidades Bienvenida. están abiertas. La geografía no importa, ahí están las redes y el espacio digital. Bueno, mi amor, 15 años después te voy a contar una historia, ¿no? Justamente esta mañana estaba con unas mujeres peleando porque los datos que hacemos acá, que son los únicos datos que se producen No los en tienen en cuenta. observatorios subnacionales, no los tienen en cuenta, pero bendito Dios. ¿Cómo articular, ustedes que han tenido también ese ejercicio vital de irse para lo nacional, estar en lo subnacional, subir a lo departamental o a lo regional? ¿Cómo hacer para trazar vectores entre esas escalas? ¿Y cuáles son las deudas que tiene lo nacional en políticas de género con nuestros espacios? Hablemos de... Hablemos de deudas históricas. Hablemos de las deudas. Sí, ahí nos podemos echar 3 programas hablando de deudas históricas. Creo que hay un asunto que yo quisiera retomar, que yo sé que genera polémica en general en la ciudadanía, en el país, y fue la creación del Ministerio de la Igualdad, porque
esto que tú decías de cómo funciona el Estado para entender cómo jalo recursos, es entender que cuando se crea el Ministerio de la Igualdad, se crea el sector igualdad. El gobierno nacional funciona por sectores, entonces está el sector educativo, está el sector salud, está el sector vivienda, está el sector transporte, y las dependencias están agrupadas ahí. Entonces, cuando uno va a DNP a jalar proyectos, uno tiene que saber en qué sector está ubicado y cuál es la institución con la que yo quiero o deseo relacionarme. Y en la creación del Minigualdad se creó el sector igualdad, que digamos no podemos desconocer que este país necesita igualdad. O sea, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, ojalá fuera de Latinoamérica, del mundo. Y ahí no solamente está Minigualdad, sino que estaba ICBF, que tenía una apuesta de poder, esta deuda histórica que tenemos con la niñez, con los niños y las niñas, de poder irla subsanando. Y está el INSOR, que trabaja con población discapacitada. Y debían de sumarse otros elementos. En mi postura personal, mientras estuve en el gobierno nacional y en el viceministerio, en el ministerio, manifesté que yo consideraba, por ejemplo, opinión personal de Ana Carolina, que el Departamento para la Prosperidad Social debía de pasar al sector igualdad, porque tiene propósitos de cierre de brechas económicas. Esa reflexión la hago porque cuando hablamos de deudas, uno piensa en cómo se me subsana la deuda, cómo el Estado debería de avanzar en subsanar la deuda que tiene. Y cuando esto que se genera no es percibido de forma correcta o no se realiza de forma correcta, pues digamos que la deuda no tiene cómo pagarse. Entonces estamos en este triángulo complejo de administrar. Minigualdad cuando arrancó tenía 1.2 billones de presupuesto. Tuvo problemas de ejecución, de conocimiento público. No solo creería yo por la gestión de quienes encabezaban el ministerio, sino porque esto que se conecta con el Departamento de la Prosperidad Social, pues tiene un trámite administrativo que es un poco lento y engorroso. Hoy ya Margarita está en la cooperación internacional y tú has estado más en la academia, pero pues las dos saben lo difícil que es gestionar y bajar recursos. De lo público, asimismo, igual puede ser desde la alcaldía de Cali, pero bajar recursos desde una entidad a otra es una cosa catastrófica. Entonces ahí hubo una brecha. Además de eso se da el fracaso de la ley de presupuesto y financiación, sonada también, pero pues muchas veces no entendemos cómo eso impacta el funcionamiento de las entidades del gobierno. Entonces a hoy uno va a revisar cuál es el presupuesto en 2025 del Ministerio de la Igualdad y no encontré claridades sobre la cifra, precisamente porque como la ley de financiamiento no se aprobó y el país está en déficit porque estamos casi en quiebra, pues entonces estamos como revisando eso, cómo se suma con las entidades y ahora que estamos hablando de contraer recursos. Todos esos elementos quería ponerlos ahí porque no podemos desconocer que nosotras como expertas y que trabajamos los temas de género, no solamente con conocimiento técnico, sino porque lo sentimos en nuestro corazón, no podemos pasar por encima la realidad que está viviendo técnicamente cómo funciona el asunto de equidad de género para determinar qué se puede hacer para jalonar los recursos y para suplir esa deuda que está. Es evidente que la deuda está, es evidente que las cifras de violencia han crecido en el país, es evidente que los sistemas de cuidado que pensábamos podrían subsanar muchas de las debilidades que teníamos en términos de violencias y en lo que en algún momento denominamos empoderamientos también sigue ahí, no lo hemos podido subsanar, y yo creo que el gran reto es lograr que instancias como el Congreso de la República, como el Senado de la República, asuman como propio el asunto de la incorporación del enfoque de género de manera transversal. En algún momento se hizo cuando incorporamos el trazador presupuestal, mi paso por el gobierno nacional que Lina mencionaba ahora, pues eso fue lo que se dijo, hicimos, vamos a medir cuánto es el recurso que se tiene para mujeres y ese ejercicio, pues cómo empezamos a bajarlo a las diferentes entidades territoriales, porque además, claro, yo he estado en Bogotá y sé lo difícil que es estar en Bogotá, pero he estado en Cali y sé lo difícil que es estar en Cali, he estado en Jamundí, sé lo difícil que es estar en Jamundí, entonces uno sabe que hay muchísimas dificultades y que necesitamos cooperar y el trabajo en equipo, pero necesitamos claridad también, valga la redundancia, en los recursos y en los datos de cómo podríamos acceder a eso. Súper, Ana Caro. Sí, necesitamos muchas claridades. Dicho eso, Dicho eso, en términos del recurso, yo voy a hablar un poco más de lo práctico, en temas, de hecho, de la experiencia, ¿no? Que tiene que ver con
cómo se tejen esos lazos de comunicación desde el nivel nacional a lo departamental y a lo local. Yo creo que ahí hay un reto gigante. De hecho, cuando empiezan las administraciones siempre hay mucho entusiasmo con eso, ¿no? Con que ahora sí, esta vez sí se va a poder, esta vez sí lo vamos a aterrizar. La armonización de los planes de desarrollo a toda escala pues es fundamental y yo creo que eso es como muy importante. Pero yo creo que hay un reto allí mayor y es comprender los territorios, ¿sí? Y para mí ha sido, yo siempre lo digo ahora pues con mucho, digamos, con mucho cariño, el aprendizaje del Cauca, ¿no? O sea, yo estuve en Valle, 42 municipios, andando por todo el Valle, en Cali, que nos conocíamos Cali al derecho y al revés, comunas y corregimientos, y ahora me voy a otro departamento que tiene unas particularidades diferentes y allí comprendo lo importante que es el conocer el territorio. O sea, no hay posibilidad de crear políticas de género sin saber qué pasa allí. O sea, yo no puedo crear una política de género central que le dé lo mismo a todas, que responda a lo que yo creo para todas las personas. O sea, eso no es posible. Entonces yo creo que ese pues es un reto que siempre vamos a tener. Creo que hay que tener un asunto de las voluntades que pasa más allá de los quereres y las afinidades políticas. Va con un asunto que pasa de lo voluntario a lo obligatorio, es decir, cuando se es funcionario y funcionaria pública, y nosotras que venimos de allá sabemos que no es un hecho voluntario, o sea, yo tengo la responsabilidad de garantizar unos derechos. Yo creo que en vía de eso hay que pensarnos los aterrizajes de las políticas de género para que sean efectivas, y yo creo que el país en este momento estamos en una expectativa de qué va a pasar con el Ministerio de la Igualdad. Porque lo que pase con el Ministerio de la Igualdad va a ser un derrotero para saber en la agenda nacional, pública, política, cómo estamos en temas de género, ¿sí? Es decir, eso nos va a dar unas pautas muy importantes para poder poner, digamos, otras discusiones que son claves. Yo creo que la invitación siempre y todo el tiempo es a que se deben territorializar los discursos, las acciones, las prácticas. Hay que estar con las personas, no se pueden construir gobiernos que no comprendan las realidades específicas de los territorios, y yo pensaría que eso, pues ya Ana dijo todo lo del presupuesto, que también lo sabemos, es decir, si no hay un presupuesto asignado, yo venía pensando en el trazador presupuestal que cuando yo estaba en gobernación nos sacaba canas, ¿no? O sea, poder hacer esa medición por cada una de las dependencias para saber, pero además que sume el tema de contar hombres y mujeres, ¿no? Que con eso quieren resolver todo, sino que tenga una acción efectiva. Entonces, yo creo que por ahí se van trazando como algunas rutas importantes para hacer abordajes integrales en temas de género. Súper. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero el tema merece, ¿sí o no? Necesitamos, por favor, otra sesión para hablar de esto. Interesantísimo. Gracias a ustedes, muy generosas como siempre, por su tiempo. Espero que no sea la primera vez que han con la deuda, pues, de venir De deuda Por en acá, deuda. por acá estaremos Va a siempre poner un cumpliendo las deudas. Banco Cheli. Muy bien, muchas gracias Muchas a gracias. ustedes por el Gracias por la tiempo y por invitación. su disposición. Muchas gracias.